porque eso es para el pueblo de Dios. Venid a mí aquellos que estáis trabajados y cargados. Y el pueblo seguirá trabajado y cargado mientras no tenga acciones que vengan a ligarse en el haz de los que viven delante del Señor. Yo quiero invitarte, mi amado, a que empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Siempre necesitaremos un milagro, por supuesto. Dios hará siempre milagros, por supuesto. Es un Dios que ciertamente está a nuestro lado como un gran recurso, un poderoso recurso, una poderosa alternativa. Pero es tiempo de que tú y yo empecemos a hacer milagros. Y el primer milagro es que usted empiece a vivir una vida ciertamente dimensionada, unida a aquel, en el yugo de aquel, que ciertamente nos invita a aprender de él y entrar en un nivel diferente. Déjeme simplemente dejar esto como una reflexión y sí le menciono que en las próximas semanas quizás estaremos hablando un poquito más de esto. Dice, empecé a buscar, porque si ustedes se han dado cuenta, les mandé por ahí 2019 justificando los designios de Dios. Por ahí lo tienen en su celular. Yo sé que ya veo todas las cosas por ahí importantes, pero bueno, échenle una mirada a lo que yo le envié. Justificando los designios de Dios. Justificando los designios de Dios. Y déjenme nada más dejarle 3 o 4 cosas. El diccionario RAE, o sea lo que es la Real Academia Española, define el designio como la idea, una intención o un propósito que es llevado a cabo a partir de la voluntad propia o ajena. O sea, es algo que se determina y por lo tanto se define una idea, una intención, un propósito. Un designio, por lo tanto, se constituye o puede constituirse pues, en un mandato, en algo mandatorio en mi vida. Y yo estoy metido en este propósito, estoy metido en aquello. Quiero que vaya, a ver si nos pone la cita, Proverbios 19, 21, porque es interesante este proverbio. Y quiero ponerlo de esta manera, porque es importante para ustedes y para mí, el que vayamos echando raíces en la palabra de Dios. Dice, muchos pensamientos, ideas, ilusiones, deseos, buenos deseos hay en el corazón del hombre. Pero déjenme decir, solo el consejo del Señor va a permanecer. Si los propósitos de nuestra vida son como las dietas que nos ponemos y todo aquello que está, solamente el propósito de Dios va a permanecer. Un par de versiones dice lo siguiente: la gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad lo decidido por el Señor. La gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Si esto lo equiparamos a la vida y la muerte, solamente Dios determina nuestros días. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero solo el propósito de Dios va a prevalecer. Y empecé a meterme un poquito. Me mandaron algunas respuestas de lo que mandaban y me decían, pastor, eso que puso está grueso. Y cuando lo puse yo dije, está grueso, a ver lo que puse. Y entonces empecé a ver el propósito. Y le quiero dar 7 cosas en las cuales me parece clave que entendamos el propósito. Y ninguna de estas cosas habla de pecado. Nada habla de pecado. Déjeme decirle, en los planes de Dios no estaba como propósito del pecado. Entonces empecé a ver cuáles eran los propósitos originales, la intención original, el deseo original. Identifiqué 7 cosas que más adelante vamos a abundar en ello. Me refiero más adelante en las próximas semanas. Número 1, propósito, lo puse entre pregunta, como pregunta, o designio, también como
cuestión de pregunta. ¿Cuál es el propósito para la tierra? Obviamente, para entender el propósito de Dios, yo siempre le he recomendado, vuélvase a meter a Génesis capítulo 1 y 2. Mientras usted y yo no entendamos Génesis 1 y 2, usted y yo estamos perdidos. Mientras usted y yo no entendamos Génesis 1 y 2, estamos perdidos. Primera cosa, ¿para qué Dios hizo la tierra? Si nosotros vemos, le hago una pregunta así muy rápida. ¿Qué es más grande, el sol o la tierra? Rápido. ¿Cuántas veces? Nosotros de repente vemos el sol y decimos, el sol está bien chiquillo. Es que no sabe dónde, a cuántos kilómetros está. ¿Sabe cuál es el diámetro de la tierra? 13,000 kilómetros, aprox. 13,000 kilómetros. Es lo que es el círculo de la tierra, el diámetro de la tierra. El sol es 13 millones. Sin embargo, nuestra perspectiva es que estamos aquí en la tierra. El sol está bien chiquillo. Miren, uno de los grandes acuérdense, Dios hizo todo con sabiduría. Ahora cuando se vaya en sus propósitos de año nuevo, que se vaya a la playa de Acapulco o mínimo ahí a Matamoros o algún lado, póngase bloqueador porque el sol le hace daño, ¿verdad, Sandrita? Sí, póngase. ¿Por qué? Porque es algo que puede traer problemas a la piel, cáncer a la piel. Mire, el sol está exactamente en el lugar preciso y perfecto, creado por Dios, para que en un momento existan las 4 estaciones y pueda haber cosecha. Y puede haber un montón de cosas alrededor de esa sabiduría de Dios. Debemos de entender el propósito de Dios para la tierra. Y una de las cosas es que la tierra fuera habitada por el hombre. El problema es que no valoramos y no entendemos para qué Dios hizo la tierra. A mí me llama la atención desde el principio, en el Génesis, cuando dice, y Dios hizo los cielos. Yo entiendo esto de los cielos más o menos. Al decir entender es que no entiendo nada. Pero dice, Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué Dios no dice hizo los cielos y luego habla de un lugar cualquiera? No, dice la Biblia, la tierra, y te ubica en un momento muy especial. Y déjame decirte, mi amado, tú y yo estamos en la tierra, un lugar maravilloso que Dios nos ha dado. Todo ello fue creado en y con sabiduría para un propósito. Esta tierra fue creada para un propósito. Para un propósito. Mi amado, yo me pongo a pensar ¿cómo la tierra, dice la Biblia que la tierra produce de suyo? La tierra, estamos tan acostumbrados, es más, no nos gusta la tierra, quítale la tierra a los niños. Pero la tierra es algo maravilloso, es una maravilla. Cuando usted le pone agua, yo no sé qué sucede ahí, qué revolución química, qué procesos ahí, de tal manera que se hace, pues no sé, que tantas cosas, tantas sustancias ahí que empiezan a agarrar y empiezan a pudrir una semillita, y luego la semillita empieza a echarle para allá y echa raíces en la tierra, y la tierra empieza a alimentarla y la sabe y hace unos arbolotes impresionantes. La tierra fue hecha con propósito. 2, el hombre fue hecho con propósito, creado a semejanza de Dios. ¿Sabe para qué? En un momento fue creado para ejercer dominio, no para pecar. Dios dijo a ese hombre que ese hombre era para que ejerciera dominio, no para que fuera un pecador, no para matarlo. Lo creó Dios para que ejerciera dominio. Mi amado,
si usted y yo simple y sencillamente entendiéramos lo siguiente. Y dijo Dios, o más que todo, la Biblia dice, y Dios, varón y hembra los creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Se imagina este mensaje en estos días? Para empezar, hay un problema de desarrollo de hombría. Cuando habla de un hombre no habla de un niño. Déjenme usar el término que decía el apóstol Pablo. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como, pero ahora ya cuando soy un hombre hecho. Hay momentos que los hombres y las mujeres, déjenme utilizar, son mujeres, hombres hechas. De tal manera que pueden dejar su casa, su padre y su madre y unirse a su compañero. Simplemente es un mensaje poderosísimo. Ahí está la esencia y respuesta a estos tiempos. Propósito. Y Dios creó esta institución para un propósito que va más allá de generaciones. 4, el verbo, la palabra, la acción, encarnado para mostrar la imagen de Dios, encarnada la palabra para mostrar la imagen de Dios. Propósito. 5, Dios creó la iglesia, constituida para instruir hijos que justifican la sabiduría. Propósito, la iglesia tiene propósito. Hay un porqué. El Espíritu manifestado para crear un nuevo hombre. ¿A cuánto les gusta ser bautizados en el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿A cuánto les gustaría que Dios pusiera las leyes en su corazón, en su mente y en su corazón? Nos gusta la manifestación del Espíritu Santo, pero no nos gusta la obra del Espíritu Santo. ¿Saben una cosa? Que cuando dice la Biblia que la ley, algunos hombres son ley para sí mismos. ¿Saben una cosa? Usted y yo, déjenme decir, hacer una cosa muy sencilla. A mí me parece demasiado humanista tener que poner un horario para abrir y cerrar una puerta. ¿Sabe por qué? Porque no hay ley en nuestro corazón. Cerrar una puerta o abrir una puerta para decirme que debo entrar, ese es un asunto de niños sin ley, sin gobierno, sin conocimiento. Si la ley estuviera escrita en mi corazón, es lo que hace el Espíritu, escribiré mi ley en su mente y en su corazón. ¿No le gustaría entrar a una cultura de la legalidad en este año? No, es que los mexicanos, ¿para qué queremos leyes? ¿Si no somos felices? ¿Para qué no pueden los problemas con nosotros? No hay como la libertad. No se llama libertinaje, hermano. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios tenemos una ley escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Y por esa ley nos regimos. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Y finalmente Dios. Propósitos. Entender el propósito de la tierra. Entender el propósito del hombre. Entender el propósito del hombre y la mujer. Entender el propósito del verbo encarnado. Entender el propósito de la iglesia. Entender el propósito del Espíritu. Entender el propósito mismo de Dios. Déjenme decirle, y con esto concluyo. Recuerde esto. Su vida puede cambiar. Eso transformó mi vida. El tema, el asunto más importante en la vida, en la Biblia, no es el hombre, no es usted, no soy yo, no es su pueblo Israel. El propósito, el tema, el asunto más importante en la Biblia es Dios. Por eso hay cosas que en algún momento no es que Dios, ¿por qué? Es que a Dios no se le pasa nada. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que usted y yo podamos vivir una vida plena, total, y no va a ser más de lo que ya hizo. Por eso conocer sus propósitos
entender sus propósitos, vivir en sus propósitos, actuar conforme a sus propósitos, hará una diferencia en nuestra vida. Algunas cosas no van a ser simples. Simplemente le diré una cosa, como le decía a Osiel: sigo oyendo la palabra. Sigo oyendo la palabra. Le invito a que siga oyéndola. Cuando menos, si ya avanzó en esa línea, siga oyendo la palabra. Siga oyéndola. Deje que la palabra llegue a su corazón, porque siempre la palabra va al corazón, no va a su mente. Si solamente se queda en su mente, va a su corazón, va al centro de su vida. Guarde la palabra que usted aprende ahí. Y vamos a estar hablando mucho más acerca del propósito, de designio. ¿Por qué? Porque es importante que usted y yo déjenme no plantearlo así, sin ninguna ofensa, sin ninguna intención. Amado, tenemos que ir y responder a la grande cantidad de milagros, fidelidad de Dios que ha hecho en nuestra vida. Y eso es que usted y yo aprendamos a ligar